Hello, everyone! Thanks for joining us once again for another episode of Keep Polite with the World. These episodes are all about daily Bible reading and how it puts practical wisdom in our minds and hearts to make wise decisions, do good to others, and get along with our family and friends. Today, we're actually going to see how it influences our attitudes, the way we look at things, see things, and do things. Let's get right down to Genesis 15. Which has a lot of interesting points on how we can dignify others and at the same time cheer up those around us. So, Genesis 15 says the following. After this, the word of Jehovah came to Abram in a vision, saying, Do not fear, Abram, for I am a shield for you. Your reward will be very great. Abram replied, Sovereign Lord Jehovah, what will you give me, seeing that I continue childless? And the one who will inherit my house is a man of Damascus. Eleazar. Abram added, You have given me no offspring, and a member of my household is succeeding me as heir. But look, Jehovah's word in reply to him was, This man will not succeed you as heir, but your own son will succeed you as heir. He now brought him outside and said, Look up, please, to the heavens and count the stars, if you are able to do so. Then he said to him, So your offspring will become. And he put faith in Jehovah, and he counted it to him as righteousness. Teneh, I am Jehovah who brought you out of Ur of the Chaldeans, to give you this land as your possession. To this, he said, Sovereign Lord Jehovah, how will I know that I will take possession of it? He replied to him, Take for me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. So he took all of these and cut them in two and put each part opposite the other. But he did not cut up the birds. Then the birds of prey began to descend on the carcasses. But Abram kept driving them away. When the sun was about to set, a deep sleep fell upon Abram, and a great and frightening darkness descended on him. Then he said to Abram, Know for certain that your offspring will be foreigners in a land not theirs, and that the people there will enslave them and afflict them for 400 years. But I will judge the nation they will serve, and after that they will go out with many goods. As for you, you will go to your forefathers in peace. You will be buried at a good old age. But they will return here in the 4th generation, because the error of the Amorites has not yet reached its full measure. When the sun had set and it had become very dark, a smoking furnace appeared, and a fiery torch passed between the pieces. On that day Jehovah made a covenant with Abram, saying, To your offspring I will give this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the land of the Kenites, the Kenizzites, the Cadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. So what interesting points can we draw from this? First of all, think about this. God identifies himself to Abram. This helps us understand why. 400 years later at the burning bush, he could answer Moses' question about his name by saying, I will be who I will be. Why would he identify himself as a verb? Because he was willing to become whatever was necessary to rescue his people, as we saw with the 10 plagues in Egypt. But right after that, he tells Moses, This is what you are to say to the Israelites. Jehovah, the God of your forefathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. Friends, God could not be any clearer. The fact that he says, I am the God of Abraham, shows how much he loved Abraham and considered him his friend, even long after he had died. In God's mind, Abraham was as good as living because he has the power to resurrect. How touching is that? Jehovah also prophesies here, telling Abram not only that his descendants would be many, but that they would be enslaved for 400 years and then liberated with many goods. This happened when they were in Egypt. He also reassured him that he would live a long and prosperous life. How's that for a guarantee? Now, imagine you hear the voice of God. What would your reaction be? Overwhelmingly beautiful, shocking, unforgettable.
If a celebrity or a president talking to you makes you feel a sense of wow, imagine the actual God of, oh my God. It's enough to make you tremble. But notice how he first soothes Abraham and dignifies him. He speaks in a reassuring tone and promises him that his descendants would be innumerable. Here's a lesson for anyone in a position of authority. Just because your position is superior doesn't mean you have to act superior to the point where you don't even speak to your subordinates. When you do speak to them, do so with empathy, dignity, and consideration. Not boss to employee, but human to human. This helps you connect with them and win their sympathy, which will get you their best performance. It's a you scratch my back, I'll scratch yours situation. They should give you their best anyway because you're the boss. But if they feel you're close and empathetic, trust me, they will gladly do it. Dignity dignifies all. Remember, your real power move should be to connect with the heart of the group through individual efforts, not by placing yourself above them. God sets a great example here for parents, CEOs, and presidents. Now, notice Abraham's response. If God Almighty humbled himself to speak to you, would you be humbled, or would you complain? Why don't you give me this? Why don't I have that? Abraham complained, probably because he was disheartened, but also because he felt a certain closeness with God. This shows us that we should strive to be a source of joy and comfort to others. If we're all complaints and sorrow, we tend to drive people away. It becomes very negative, very toxic, very quickly. Imagine how much more willing people are to speak to you if you're happy, if you cheer them up, if you say positive things, you make them feel good, you make them smile. You don't bring them down, you cheer them up, because God has a superior perspective. He did more to reassure Abram. The verse says he brought him outside for a visual demonstration of his promise, much like we use charts to illustrate projections. He told him to look up and count the stars, if he could, and said his descendants would be just as numerous. How dignifying. And notice he politely says, look up, please, to the heavens. This shows that we are made in God's likeness, and that we are polite, because our Father is polite. But was this enough for Abram? Not quite. He still doubted and asked for a sign, as if he had a reason to doubt. Did Jehovah have to put up with this attitude? No. He could have just said, thank you. Next. Remember, we need him. He doesn't need us. And yet, he continued appealing to Abram. He insisted on showing Abram he was part of the grand plan. Abram prepared the animals, and Jehovah consumed them with fire. Why go to such lengths? Because he made a promise and had every intention of fulfilling it. This makes me ask you, are you willing to keep your word? Or do you commit to something and then not complete it? If you're like that with family and friends, your family might stay because they're family, but even they might stop relying on you. As for friends, you probably won't have many. We do well to check our attitudes. Do we bring others down, or do we make their day? Are we the type of friend who says they'll be there and then always shows up late? It's sad to have that reputation, right? People thinking, oh, they're going to be late anyway, so we may as well carry on. In my book, I write about the importance of being on time. Being on time is being punctual, formal, polite, and considerate of other people's time. A truly considerate person is always on time. Often, we set a time, but plan to arrive later. Why not just be honest and agree on the time we'll actually arrive? Something that helps me is to see everything as a job interview. Would you arrive late to a job interview? Not if you want the job. Why is a job interview more important than a date, a family gathering, or an event with friends who are always there for you? Why not dignify the people who matter most in your life? So, let's recap the lessons from Genesis 15. First, dignify others. Even if we feel we are in a higher position, speak to them with respect so they feel dignified. Second, be a source of joy and happiness. We want to cheer people up with positive words, not bring them down with complaints. And finally, be reliable. Keep your word. This dignifies those around us because it shows we respect their time. Of course, sometimes we don't want to miss out on things, so the sooner we arrive, obviously, the more opportunities we have to do and get certain things that others don't. Thank you for listening so much. Have a great time. Take care of yourself and the world around you.
Hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio de Mantente cortés con el mundo y el mundo se mantendrá cortés contigo. Estos episodios tratan completamente sobre la lectura de la Biblia y más bien la lectura diaria de la Biblia y cómo esa lectura diaria pone sabiduría práctica en nuestras mentes y corazones para que podamos tomar decisiones sabias y hacer el bien a los demás, llevarnos bien con nuestra familia y con nuestros amigos. Y hoy, de hecho, vamos a ver cómo incluso influye en nuestras actitudes, ¿verdad? La manera en que miramos las cosas, la manera en que vemos las cosas, la manera en que hacemos las cosas. Así que vayamos directamente a Génesis 15, donde hay muchos puntos interesantes sobre cómo podemos dignificar a otros por un lado, y al mismo tiempo, cómo podemos animar a quienes nos rodean. Así que veamos qué nos dice. Génesis 15 dice lo siguiente: es menor que es menor que. Después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abram en una visión, diciendo: no temas, Abram, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abram respondió: Señor soberano Jehová, ¿qué me darás, puesto que sigo sin hijos, y el heredero de mi casa es un hombre de Damasco, Eliezer? Abram añadió: no me has dado descendencia, y un miembro de mi casa es el que me sucede como heredero. Pero mira, la palabra de Jehová vino en respuesta a él: este hombre no te sucederá como heredero, sino que tu propio hijo te sucederá como heredero. Entonces lo llevó afuera y le dijo: mira, por favor, a los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de hacerlo. Luego le dijo: así llegará a ser tu descendencia. Y él puso fe en Jehová, y él se lo contó como justicia. Luego añadió: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. A esto, él dijo: Señor soberano Jehová, ¿cómo sabré que tomaré posesión de ella? Él le respondió: toma para mí una novilla de 3 años, una cabra hembra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Así que tomó todos estos y los partió por la mitad, y puso cada parte una frente a la otra, pero no partió las aves. Entonces las aves de rapiña comenzaron a descender sobre los cuerpos, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba por ponerse, un sueño profundo cayó sobre Abraham, y una oscuridad grande y aterradora descendió sobre él. Entonces él le dijo a Abraham: ten por seguro que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya, y que la gente de allí los esclavizará y los afligirá durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a la que servirán, y después de eso saldrán con muchos bienes. En cuanto a ti, irás a tus antepasados en paz, serás enterrado en buena vejez. Pero ellos volverán aquí en la 4ª generación, porque el error de los amorreos aún no ha llegado a su medida completa. Cuando el sol se hubo puesto y había una oscuridad profunda, apareció un horno humeante, y una antorcha ardiente pasó entre los pedazos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmonitas, los hititas, los fereceos, los refaim, los amorreos, los cananeos, los girgaseos y los jebuseos. Entonces, ¿qué puntos interesantes podemos señalar aquí? Bueno, primero que nada y por encima de todo, por favor, piensa en esto. Dios se identifica a sí mismo a Abraham, dejando claro por qué 400 años después pudo responderle a Moisés. Cuando Moisés preguntó quién era o cuál era su nombre en la zarza ardiente: yo soy el que soy, o yo seré el que seré, o yo probaré ser lo que probaré ser. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová se identificaría como un verbo en lugar de con un nombre? Porque estaba dispuesto a convertirse en lo que fuera necesario para rescatar a su pueblo, lo cual vimos en las 10 plagas de Egipto. Pero justo después le dice a Moisés: esto es lo que dirás a los israelitas: Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Y así es como debo ser recordado de generación en generación. Amigos, Dios no podía ser más claro que aquí. Si Moisés sabía algo sobre los israelitas, lo cual debía saber, ya que estaba rodeado de ellos, tenía que saber que su nombre era Jehová, y Jehová no se lo ocultó.
El hecho de que diga, yo soy el Dios de Abraham, o el Dios al que Abraham sirvió y adoró, también habla del hecho de que amaba a Abraham y aún lo consideraba su amigo, incluso después de que hubiera muerto hace mucho tiempo, en su mente, porque Él es capaz de resucitar de los muertos o incluso de lo inexistente, como pronto veremos con Abraham. Abraham estaba en su memoria y era como si estuviera vivo, no muerto. Qué conmovedor, ¿verdad? Jehová también profetiza aquí a Abraham, diciéndole no solo que sus descendientes serían muchos, sino también que serían llevados cautivos y servirían a otros pueblos durante 400 años. Pero luego serían liberados llevándose muchos bienes o despojos. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando estaban en, así es, Egipto. No solo eso, sino que también lo reaseguró de que viviría mucho tiempo y prosperaría. ¿Qué tal esa garantía, amigos? Ahora imagina que escuchas la voz de Dios. ¿Cuál sería tu reacción aquí? Bueno, me imagino que sería algo asombroso, abrumadoramente hermoso, impactante e inolvidable. Simplemente no puedes asimilar del todo lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando del Dios Altísimo, el hacedor o creador de todas las cosas. Imagina o recuerda que alguien con mucha autoridad te hablara, digamos, un jefe, una celebridad o un presidente. Sientes una sensación de, oh, wow, o oh, Dios mío, ¿verdad? Bueno, si ese acto puede hacerte temblar, imagina al verdadero Dios, ese Dios real del, oh, Dios mío. Al menos es suficiente para hacerte temblar, suficiente para hacerte estremecer. Pero primero que nada, observa cómo él calma a Abraham y lo dignifica hablándole para prometerle algo. Se dirige a Abraham con un tono tranquilizador y le dice que sus descendientes serían innumerables. La lección para todos aquellos que ocupan un cargo de autoridad en una empresa o en cualquier otro lugar es que el hecho de que tu posición en relación con tus subordinados sea superior no significa tengas que actuar de manera superior hasta el punto de ni siquiera dignarte a dirigirte a ellos, porque estás, como dicen, por encima de ellos. Cuando les hables, hazlo con empatía, dignidad, consideración. ¿Sabes? No de jefe a empleado, J a E, sino más bien de H a H, humano a humano. Esto ayuda a conectar con ellos, a ganarse su simpatía para obtener su mejor desempeño en el lugar de trabajo. Es una situación del tipo, tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya, ¿verdad? Deberían darte lo mejor de todos modos, porque tú eres el jefe. Pero si sienten que eres cercano y empático, créeme, te darán lo mejor con gusto. De hecho, te respaldarán pase lo que pase. ¿Por qué? Porque la dignidad dignifica a todos. Recuerda esto, la dignidad dignifica a todos. Entiendo que necesitas que te respeten y que no se aprovechen de ti ni de la empresa, porque la empresa está hecha para ganar dinero. Lo entiendo. Y sí, siempre hay alguien que intenta aprovecharse, pero si en conjunto conectas con ellos, los más atentos podrán encargarse de esos cabos sueltos y motivar incluso a esos a trabajar. ¿Ves? Tu poder debería ser conectar con el corazón del grupo en su conjunto mediante esfuerzos individuales. De nuevo, tu verdadero movimiento de poder debería ser conectar con el corazón del grupo como un todo a través de esfuerzos individuales, no estar por encima de ellos. Dios aquí da un gran ejemplo para todos nosotros en posiciones de autoridad y rangos elevados, ya sea como padre, como CEO o como presidente. ¿Tiene sentido? Tú dirás. Ahora, fíjate en cuál fue la respuesta de Abraham. Se quejó. Pensad en esto, amigos. Si Dios Todopoderoso se humillara para hablarte, ¿te humillarías tú también? ¿O aprovecharías la situación para expresar tus quejas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no me das aquello? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me quitaste eso? Bueno, Abraham se quejó probablemente porque estaba un poco confundido y desanimado, pero también porque probablemente sentía que había suficiente cercanía entre él y Dios, y eso nos muestra que queremos ser una fuente de felicidad, gozo y consuelo para los demás cuando se acercan a hablarnos. Si somos solo quejas y tristeza, tendemos a alejar a la gente porque somos todo fatalismo y calamidad. No es fácil estar con alguien que siempre y únicamente expresa quejas. Esta persona me hizo esto y tú no hiciste aquello por mí, etc. Se vuelve muy negativo, muy tóxico, muy rápido, y eso tiende a repeler a los demás, a alejarlos de nosotros. Así que no queremos hacer eso, ¿verdad?
Imagina cuán más dispuesta está la gente a hablar contigo y acercarse a ti si eres feliz, si los animas, si dices cosas positivas. Infinitamente más. ¿Por qué? Porque los haces sentir bien, los haces disfrutar la vida, los haces sonreír o reír, haces que no recuerden sus propios problemas y pruebas, y eso contribuye a su alegría y buen sentir, o incluso puede alegrarles el día, no los hundes. Los animas. Piensa en esto también. Como Dios no es humano, tiene una actitud superior basada en su conocimiento de nosotros, y aún así hizo más para tranquilizar a Abraham. ¿Qué hizo? Bueno, el versículo dice que lo llevó afuera para darle una demostración visual de sus promesas, muy parecido a cuando usamos gráficos o diagramas para ilustrar nuestras proyecciones del año, etc. Las ayudas visuales siempre impactan y dicen más, ¿no es así? Incluso las imágenes mentales ayudan a llegar al corazón de las personas, pues en el caso de Dios le dijo que mirara los cielos y contara las estrellas, si podía. Luego le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Qué dignificante, ¿verdad? No tenía que hablarle, y aún así lo hace con un tono dignificante y tranquilizador. Y cuando Abraham no se queda satisfecho con esto, Jehová decide llegar a su corazón de una manera diferente. No solo eso, sino que aquí tenemos al Ser Altísimo de todos dando el ejemplo de ser educado y cortés al pedirle a Abraham, por favor, mira a los cielos. Esto no solo muestra que estamos hechos a imagen de Dios, sino también que somos educados, porque nuestro Padre es educado. Qué gran ejemplo da Jehová al mostrar respeto, cortesía y empatía con Abraham. Ahora bien, ¿fue esto suficiente para tranquilizar el corazón de Abraham? Bueno, cuando leemos los versículos 17 al 21, vemos que no del todo, ¿verdad? Abraham todavía dudó como si Dios fuera humano que pudiera o quisiera defraudarle, y le pidió una señal para asegurarse de que podía confiar en su palabra, como si tuviera razón para dudar, o como si Jehová hubiera hecho algo que lo hiciera dudar. ¿Jehová tuvo que aguantar esa actitud? No, podría simplemente haber pasado de largo con Abraham y haber dicho, como muchos dicen hoy en día, gracias, siguiente. Porque recuerda que si Dios quiere cumplir su propósito, encontrará la manera de hacerlo. Ningún problema en absoluto. Dios no tiene ningún problema con eso. Recuerda que nosotros lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. Y aún así continuó apelando a Abraham e insistió en hacerle ver lo que pensaba hacer, y que él formaba parte del plan o del gran esquema de las cosas. Así que Abraham puso los diferentes animales en su lugar, y Jehová los consumió con el fuego que parecía surgir de la nada, lo cual es impresionante en sí mismo. ¿Por qué llegó a tales extremos? Porque había hecho una promesa a Abraham que tenía toda la intención de cumplir. Y aunque Abraham estaba perdiendo completamente el punto, Jehová sabía lo que había dicho y tenía toda la intención de cumplir su palabra. Aquí te pregunto, ¿estás dispuesto a cumplir tu palabra? ¿Te comprometes a algo y luego no lo cumples? Bueno, si eres así con tu familia y amigos, es probable que tu familia se quede porque es familia. Realmente no tienen opción. Incluso pueden dejar de hablarte, de visitarte o de depender de ti. Pero en cuanto a amigos, me imagino que no habrá muchos. Hacemos bien en examinarnos a nosotros mismos y nuestras actitudes. ¿Bajamos el ánimo de los demás o les alegrarnos el día? Y al mismo tiempo somos el tipo de amigo que no cumple su palabra, como cuando decimos estaré allí a cierta hora y luego siempre llegamos tarde. ¿Nuestros amigos cuentan con que no cumplamos nuestra palabra o con que sí la cumplamos? ¿Cuentan con que lleguemos tarde en lugar de llegar a tiempo? Es bastante triste tener esa reputación, ¿verdad? Es bastante triste que la gente piense, oh, de todos modos va a llegar tarde, o ella va a llegar tarde de todos modos. Así que mejor seguimos adelante porque siempre llega tarde. Quisiera compartir esto que está en mi libro Lecciones de la vida para la vida cuando intento enseñar la expresión llegar a tiempo. Voy a leerte esto literalmente para que reflexiones sobre llegar a tiempo y cuán importante es para todos nosotros. Así que el libro dice lo siguiente, en la página 56. Llegar a tiempo significa ser puntual, lo que significa ser formal, y también ser educado y considerado con el plan y con el tiempo de los demás. Verás, una persona verdaderamente considerada y educada
así como cualquiera que no quiera perderse cosas. Siempre llega a tiempo a todos los lugares y nunca hace esperar a nadie. La tendencia o costumbre es acordar cierta hora para darnos un margen y luego llegar media hora más tarde, a veces más. Pero si sabemos que vamos a llegar media hora más tarde, ¿por qué no ser honestos y simplemente acordar encontrarnos a la hora a la que realmente vamos a llegar y no a la hora que decimos que llegaremos? Y luego incluso tratar de llegar media hora antes. Para eso, algo que me ayuda es ver todo como una entrevista de trabajo. ¿Llegarías tarde a una entrevista de trabajo? No si quisieras el trabajo, ¿verdad? De hecho, muchas personas llegan temprano a las entrevistas de trabajo por esa misma razón. ¿Por qué llegar puntualmente a una entrevista de trabajo, pero no a una cita, a una invitación, a un evento o a una reunión con nuestros amigos o familia? Porque una entrevista de trabajo que quizá obtengas o quizá no es más importante que estar con alguien que podría ser el amor de tu vida si eres puntual, incluso podría amar eso de ti. Una reunión con tu familia o una invitación a un evento donde estarás con las personas que siempre han estado para ti y probablemente siempre estarán para ti, tu familia y tus amigos. ¿Por qué no dignificar a las personas que más importan en tu vida? ¿Por qué no dignificar y tratar bien a estas personas, como Dios hizo con Abraham y con su pueblo, en lugar de preocuparte por agradar a otros y ser puntual solo cuando necesitas algo? Así que piensa en eso. Hacemos bien en ver todo como una entrevista de trabajo. El punto es que si llegarías a tiempo a una entrevista de trabajo, ¿por qué no hacerlo con las personas que más importan en tu vida? Para que puedan contar contigo, para que puedan verte como alguien confiable, para que sepan que están tratando con alguien serio. Estos son los puntos que encontré hoy al leer Génesis 15. El primero, dignificar a los demás, incluso cuando creemos que estamos por encima de ellos, que sabemos más que ellos, que somos más que ellos, que nuestro estatus es más alto, etc. Hacemos bien en hablarles con respeto y dignidad, para que se sientan dignificados y, por supuesto, respetados también. Queremos ser una fuente de gozo y felicidad para quienes nos rodean. No queremos ser el tipo negativo que baja el ánimo de todos, sino más bien animar a todos pensando en positivo, hablando en positivo y teniendo palabras positivas y optimistas. Algo bueno que decir sobre los demás, como Jehová hizo con Abraham. No siempre quejándonos, no siempre deseando, sino siendo agradecidos, reconocidos y respetuosos con todos, como Abraham lo fue. Y luego, por supuesto, tenemos el último punto, ser confiables. ¿Por qué? Porque eso dignifica a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, etcétera, porque también estamos respetando su tiempo, así como el nuestro. Y por supuesto, a veces no queremos perdernos cosas, así que cuanto antes lleguemos, obviamente, más oportunidades tendremos de hacer y obtener ciertas cosas que otros que no lo hacen no, aunque sea de lo más común. Muchas gracias por escuchar, que lo pasen muy bien, cuídense a ustedes mismos y al mundo que los rodea.